Les cuento qué está pasando fuera del estudio, en el control. En el control, como el de cualquier canal, hay muchas pantallas. Una de las pantallas, en todos los canales, es lo que llaman señal de presidencia. Y ahí el gobierno cuelga en su momento alguna imagen y los canales tienen la alternativa de poner esa imagen en pantalla. Bueno, ahora la imagen de presidencia está con las barras sin nada, a la espera de que la cámara que está al lado de la oficina, en el despacho en la avenida Park en Manhattan, donde está Kicillof, el mediador y representante de los buitres en distintos despachos, aparezca frente a las cámaras y anuncie algo o no. A la espera de eso está. Mientras esperamos nosotros también, gracias Miguel Bain por venir. Bueno, gracias por la invitación. ¿Esperabas estos cambios de último momento? ¿O ya pensabas que íbamos a una situación más conflictiva? No, nunca pensé que íbamos al default, es la verdad. De hecho, nosotros en la consultora no tenemos un escenario macroeconómico para la eventualidad del default. Digo, eran tantos los elementos que hacían a la conveniencia de todas las partes involucradas, que nos costaba creer que no se pudiera llegar a algo que le conviene a todo el mundo. Le conviene a los fondos para cobrar, porque en caso de un canje nuevo, con cambio de jurisdicción a Luxemburgo, o a Londres, o a Buenos Aires, entran de vuelta en default, la Argentina entra en rebeldía con el juez. Le conviene al juez, porque el juez se metió en un juicio muy complejo y es un juez que no tiene la preparación técnica para administrar los efectos colaterales, por llamarlo de alguna manera, de este juicio. Y estaba siendo muy cuestionado, ¿no? Con incluso razón. en Estados Unidos. Yo he leído las últimas dos audiencias y evidentemente cuestiones muy técnicas no lograba saber cómo había que resolverlas. Ahora, Miguel, con una mano en el corazón, a medida que el calendario, las horas avanzaban y los días pasaban, nos acercamos, ¿seguías siendo optimista de un arreglo? Sí, no escribí una sola nota en ningún diario en los últimos 5 días y en mi consultora nadie escribió ninguna nota que tuviera que ver con un escenario si se producía el default. Yo estaba muy convencido de que default no iba a haber. Siempre estos juegos son al límite, siempre son al límite, se juega... Como los autos. Se juega muy fuerte, se juega muy al límite. Los fondos tienen asesoría legal muy experta, tienen muchísima experiencia en diligenciar estos juicios, así que siempre imaginé que íbamos a llegar a, de alguna manera, evitar el default, porque además ahora, el Miguel, tercer beneficiario, el primero son los fondos, el segundo es el juez, que evita un posible papelón internacional con juicios de bonistas por problemas de jurisdicción, pero el tercer beneficiado, además de la economía argentina, es claramente el gobierno, digamos. El gobierno está en una agenda que nosotros la estamos viendo desde septiembre del año pasado para conseguir dólares por afuera de la balanza comercial y no poner en riesgo las reservas, dólares que deberían servir para que el año que viene la economía disponga de la capacidad de hacer crecer las importaciones de bienes de capital, de insumos, de artículos de consumo, como para que la economía argentina se pueda mover, en vez de moverse para abajo, como se está moviendo este año, se pueda mover para arriba y por lo tanto tener un final de ciclo razonable desde el punto de vista político. Ahora, iban los dos autos al choque, tuvo que aparecer un jugador nuevo. Sí, no sé si no estaba de antes, digo, no lo sé, digo, los entretelones, obviamente no los conozco, pero digo, no era lógico, y todavía tampoco se sabe si esto sale bien, porque si los fondos piden una garantía de $1.000 millones cash, esto no va a salir bien. Si en cambio los bancos compran el juicio y los 200 o 250 millones de dólares son la primer cuota de la compra del juicio, eso va a salir bien. Tampoco está claro cómo es la salida de los bancos de ese juicio que compran. Una vez que lo compran se quedan con los papeles defaulteados y el año que viene me imagino que sin la cláusula Rufo, sin el peso de la cláusula que permite, digamos, igualar a los que entraron al canje frente a una mejor oferta de los que no entraron al canje, bueno, también los bancos van a querer salir. Digo, van a tener que ir o a negociar con el gobierno o con alguna otra entidad en la Argentina que no sea estrictamente el gobierno nacional. ¿Y
¿con qué otra entidad podría negociar los bancos para vender esos bonos defaulteados? Bueno, podrían negociar con el ANSES, podrían negociar... Bueno, es el gobierno nacional. Bueno, digo, no es estrictamente el Tesoro, esto es lo que quiero decir. La cláusula Rufo involucra al Tesoro de la República Argentina, digamos. Ahora, o sea, al Estado. Miguel, una pregunta sobre la cláusula Rufo. Cuando Sí. el gobierno argumenta que no puede firmar nada con los acreedores antes de enero porque eso dispararía la cláusula Rufo, hubo algunos analistas en medio de la discusión pública que se dio estos días que planteaban que eso no era así porque en los bonos estaba, no sé qué instrumento legal que acompañaba a los bonos, estaba claramente especificado si eso era una oferta voluntaria, si era una oferta forzada por una resolución judicial, la cláusula Rufo no regía. El argumento esgrimido por el gobierno argentino, diciendo la cláusula Rufo nos impide negociar ahora en base a la sentencia de Griesa, ¿era un argumento real o un argumento para obtener algún beneficio? No, es real porque lo que también es real es que Argentina no iba a pagar al contado el juicio. Porque como hay otros tenedores de bonos en la misma situación, si uno pagaba al contado los 1.600 millones de dólares, inmediatamente generaba la jurisprudencia, por llamarlo de alguna manera, para que el resto de los tenedores vaya al mismo juzgado y reclame el pago en efectivo. Entonces, Argentina, lo que siempre se conversó es que iba a pagar ese fallo con bonos a 5 años, a 10 años, con un menú. Ese pago en bonos es el que podía ser interpretado, como un acuerdo voluntario, porque era muy poco creíble que un juez de Nueva York le dijera en su fallo a la Argentina que tenía que pagar con el Bonar 2017 el 25%, con el Bonar, porque ni sabe que son esos bonos. Entonces, el tema es que cuando Argentina pague, el Estado, Argentina va a negociar con todos los que están en esa situación, pero va a negociar un pago diferido, digamos, mediante la entrega de títulos públicos. Déjame reconstruir lo que pudo haber pasado en estas últimas horas. Aparece ADEBA, aparecen los bancos, hay algún contacto con el gobierno, se habilita que Kicillof plantee eso, de alguna manera se lo acerquen al mediador y se llega a un acuerdo. Uno está tentado a pensar que si los bancos ponen 250, 300, 350 millones de dólares para comprar títulos de la deuda argentina, algún acuerdo, preacuerdo con el gobierno ya hay. Bueno, eso es lo que vos podés suponer, eso es lo que puede suponer mucha gente y eso es lo que nunca nadie te va a decir porque justamente la cláusula Rufo, entre otras cosas, involucra ese tipo de jugadas. Por eso es que el gobierno nunca se reunió con los fondos, jamás no tuvo un cara a cara con los fondos justamente para que ningún bufete de abogados internacional pueda armar una acción de clase diciendo que hubo negociaciones y que esto es el resultado de negociaciones. Por eso vos no vas a ver al gobierno argentino negociando en forma directa con los fondos. Es una cuestión legal. Ahora, entre Brito y Kicillof, Cristina, Fábrega, el que quieras, ¿pensás que pudo haber habido algún acuerdo de palabra, algún acuerdo escrito? No sé, hay que preguntárselo a Jorge, que ahora estará viajando a Nueva York. ¿Qué impacto tiene mañana el escenario de algún acuerdo? ¿Cómo imaginás las próximas jornadas? ¿O un escenario donde salga y dice, lamentablemente, aún con este nuevo elemento no se logró? Los mercados, desde el punto de vista de las reacciones de corto plazo, no voy a hablar de la economía, porque la economía, la macroeconomía no se mueve de lunes a jueves, digamos. Estamos hablando de otra cosa. Pero, digamos, las reacciones de corto plazo, está claro, digo, los mercados estaban muy jugados a la posibilidad de un default y, por lo tanto, yo diría que si hay un principio de solución o como mínimo la reinstalación de la medida cautelar, si eso sucede, los mercados van a tener una explosión alcista, claramente como la tuvieron hoy en las últimas 2 horas de operaciones. ¿Y la economía? Si por el contrario, digo, no se llegara a completar, van a perder todo lo que perdieron hoy en la recuperación y a lo mejor van a tener algunas bajas adicionales. En un escenario positivo, de acuerdo, ¿cuánto puede colaborar a la recuperación económica? Y un montón. ¿Un montón? Porque digo, vos tenés en todo caso un escenario que es binario. Digo, o vas para arriba o vas para abajo. Con default, la economía argentina profundiza la caída.
todos los consultores, los economistas, estamos todos de acuerdo en eso. Es muy infantil decir que esto no produciría ningún perjuicio a la economía, como también es muy infantil decir que esto sería el apocalipsis, digamos. En el medio hay gente que piensa en términos de números, que la economía puede caer un poco más, otros un poco menos, pero es economía para abajo, y además, si el año que viene no se logra remontar el acceso al crédito, el año que viene tampoco hay recuperación de la economía. Si hay acuerdo, lo que vos vas a tener es una economía que a lo mejor se estabiliza en esta zona, y el día que Argentina pueda acceder al crédito internacional, ahí sí la economía va a recibir una señal para arriba, que de vuelta, yendo a los números, no es una señal para crecer 6%, 7%, ese tipo de cosas se terminaron ya hace... ¿Y es una señal para crecer cuánto? 3%, por decir algo, en un 2015. escenario, 2015, y es un escenario de una economía que no es una economía muy buena, porque además es una economía que tiene problemas, está montada esa recuperación suave que puede haber sobre problemas estructurales, problemas de fondo. Nosotros tenemos problema energético, que es un problema a solucionar en 8 o 12 años. Tenemos la inflación que no se corta de un día para otro, va a requerir un programa de 4 años mínimamente para llegar al 10% de inflación desde el 30 o 32 al que va a llegar este año. Digo, es la economía con los mismos temas. Poca generación de empleo de calidad, más generación de empleo público que de empleo privado. Digo, eso no lo va a modificar, esa situación no la va a modificar una resolución Miguel, favorable. A ver, una pregunta que es compleja. Sí. Asume Néstor Kirchner después del default del 2001, al principio del 2002, y tiene varias deudas que negociar al mismo tiempo. Con el Fondo Monetario le paga cash 10.000 millones de dólares, sí. Con los acreedores privados reduce el 25% en una cantidad y deja otra cantidad fuera. Sí. Con el Club de París termina de negociar ahora una deuda que era de 5.000 y termina siendo de 9.000 por las demoras que hubo. Sí. Con los holdouts pasa todo esto, donde se pierde el juicio y después se negocia como se negocia. Sí. De todo este proceso que daría la impresión de que está a punto de terminar, el proceso que se inicia el día que Argentina declara el default, ¿qué le reconoces al gobierno nacional y qué le reprochás? No, lo que le reconozco es básicamente al anterior presidente, a Néstor Kirchner, una gran capacidad de negociación, defendiendo el interés nacional realmente importante, y yo diría bastante distinta a otras cosas que yo he visto en la historia argentina. Me acuerdo cuando él falleció, yo escribí una nota diciendo que el gran legado de Kirchner era la renegociación de la deuda, el autofinanciamiento y el haber librado a la Argentina del karma maldito de la deuda pública externa. Si eso termina bien, porque este es un gobierno que además pagó un montón de deuda, aparte de lo que vos dijiste, entre 2011 y 2013 pagó 25.000 millones de dólares de deuda pública, que le costaron 25.000 millones de reservas, y eso yo nunca estuve de acuerdo el primer año y no después, porque el gobierno, priorizando la solvencia de bajar deuda, descuidó la liquidez de la economía argentina y puso en peligro las reservas del Banco Central. Entonces eso me parece que fue un error importante, no haber ido a los mercados antes. Claro. A refinanciar la deuda, no a iniciar, como dicen algunos, ningún festival de la deuda. Lo que le reprochas es eso, la demora en ir a los mercados internacionales. Y la demora en reconocer que el ciclo de crecimiento acelerado, basado en la expansión del consumo, basado en el aumento en dólares de los salarios y en el empleo de baja productividad, podía seguir para siempre, que eso era el modelo de desarrollo de la Argentina. Bueno, eso chocó a fin de 2011 contra la escasez de dólares, y ahí el gobierno tomó una mala decisión que fue el cepo, claramente. Además de las malas decisiones que había tomado en 2010 y 2011, cuando hizo crecer el salario en dólares un 50%, y mucha gente en la población argentina pensó que eso era normal, que un gobierno progresista podía hacer esas cosas y que esas cosas se podían hacer en el mundo. El gobierno en 2010 y 2011, los salarios subieron 26
y 32%. Y el tipo de cambio se movió 4% y 8%. Resultado, aumento del 50% del salario en dólares, independientemente de la evolución de la productividad. Pura redistribución del ingreso, terminó en un éxito político sensacional, 54% de votos del gobierno, pero dejó a la economía en una situación donde había que tomar una decisión, y el cepo no fue la mejor decisión. Miguel, gracias por venir. Bueno, gracias por la invitación. Vamos a un corte y cuando volvamos, ¿qué dice de todo esto la oposición con Ricardo Alfonsín, Adrián Pérez y Federico Sturzenegger? Palabras más.